Buenos días, muchas gracias por su presencia y por su compañía. El día de hoy vamos a tener una mesa redonda de lujo porque nos acompañan muy destacados colegas universitarios, por fortuna profesores de la Facultad de Derecho, adscritos al Instituto de Investigaciones Jurídicas y que han generado un trabajo de mucho tiempo sobre reflexiones serias, precisas, rigurosas, inteligentes, cultas y profundas sobre el estado actual de la Constitución de 1917 a propósito del inicio de los festejos del centenario de lo que se aprobó en Querétaro, pero que no muy lejos de esta zona, en Francisco Sosa 92, se redactó la primera Constitución social del siglo XX. Y en un lugar no muy lejano de aquel Francisco Sosa en donde se hizo la redacción, la discusión y la aprobación y la negociación final en Querétaro, en Ciudad Universitaria, en la universidad, se han generado reflexiones interesantísimas, no dejan de ser innovadoras, porque nunca jamás se había registrado un precedente de esta naturaleza en nuestro país y en nuestro sistema constitucional desde 1824, fecha en que aparece nuestra primera Constitución. Y bueno, no quisiera hacer muchos preludios adicionales, seguramente nuestros conferencistas los habrán de precisar, y esto también se une a otros aspectos de renovación y de reflexión que han generado otros grupos. Yo quisiera, antes de dar comienzo formal a este contexto preliminar que quiero dar, saludar muy respetuosamente al doctor Diego Valadez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y con muchos antecedentes universitarios que nos agotaríamos la hora, Diego, si los dijera todos. Simplemente diría que es uno de nuestros constitucionalistas más destacados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, internacional. Y yo he confesado que dentro de los libros de teoría constitucional, uno de los que más me gusta porque recoge el núcleo duro de lo que es el constitucionalismo, el control del poder, de la autoría del doctor Valadez, me parece que es uno de los libros que está llamado a formar parte pronto de nuestra bibliografía y literatura de estudios de teoría de la Constitución y de derecho constitucional. Muchas gracias, doctor Valadez, por acompañarnos en esta ocasión. Se encuentra con nosotros también el doctor Francisco Ibarra, que nos estará acompañando para hacer unas valoraciones también sobre estos temas que ha trabajado el actual director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otro destacadísimo universitario, el doctor Pedro Salazar. Como ustedes saben, las tareas universitarias a veces nos llaman a atender otras responsabilidades. En la posibilidad de que pronto se incorporará a esta mesa el doctor Salazar, doctor Ibarra, muy bienvenido a su casa. Muchas gracias por acompañarnos. Y el señor secretario general, el licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles, quien dará la última réplica de esta mesa y que en representación de nuestra señora directora, la doctora María Loba Castañeda, nos acompaña en esta ocasión. Muchas gracias por su distinción, señor secretario general. Bueno, pues se empiezan a generar una serie de reflexiones muy importantes en torno a lo que habrá de ser el futuro del constitucionalismo en el siglo XXI. Y el futuro ya nos alcanzó. El futuro está aquí presente y es momento de generar reflexiones serias, profundas, de hacia dónde debe dirigirse esta nueva agenda de nuevas disposiciones. Hago un somero resumen para que escuchemos a nuestros ponentes del día de hoy. Identifico fundamentalmente a 4 grupos que trabajan en estas reflexiones y que seguramente estarán muy activos durante el 2016, con miras a que en 2017 al final podamos encontrar algún tipo de reflexiones finales. Primer grupo. No daré muchos nombres, simplemente daré las tesis y posiciones de cada grupo. Con la mayor seriedad y en un foro universitario, por supuesto, no podremos esperar nada más que la mayor seriedad sobre los comentarios. El primer grupo presupone que lo que hay en la Constitución no es bueno y que se debe de regresar a la literalidad de la ley y al mismo texto constitucional de 1917.
O sea, esto en términos psicoanalíticos serían regresiones, y en términos constitucionales, identificando los escenarios, México es muy diferente, el México del siglo XXI al México de inicios del siglo XX. De entrada, yo les quisiera decir que cuando se crea la Constitución del 17, la mayor parte de la demografía nacional pertenecía y estaba sentada en zonas rurales, y el acceso a la educación era extraordinariamente limitado. El propósito del presidente Carranza, el jefe del ejército constitucionalista, y en funciones de la titularidad del Ejecutivo, según el Plan de Guadalupe, disposición tercera, era que establecer un nuevo pacto de reglas políticas, y es lo que impulsa realmente el entonces titular o encargado de la oficina de la Presidencia de la República, Venustiano Carranza. No obstante, hay una gran negociación política para que se incorporen lo que orgullosamente le presentamos al mundo, que se llama constitucionalismo social. Regresar a la literalidad de ese modelo me parece que es muy complicado, porque hay una razón adicional a las que dije al principio de esta radiografía de aquel México. La pluralidad política era total y absolutamente diferente a la que tenemos a día de hoy. No podemos comparar ni el número de partidos, ni la lógica con la que se conformaba la operación, la integración y los mecanismos de funcionalidad institucional, político, partidista y electoral, con lo que tenemos a día de hoy. Hoy de entrada tenemos 10 partidos en disputa, y por las tendencias que tenemos del 97 a la fecha, con la excepción de esta administración, tenemos gobiernos divididos y con la alta posibilidad de tener congresos fragmentados. Grupo número 2. Hay un segundo grupo en donde en este grupo identificamos que están convocando literalmente a un nuevo Congreso Constituyente para crear una nueva Constitución. Nueva Constitución, a diferencia de la Constitución del 17, creo que muchos de los colegas aquí presentes, profesores, todos ellos muy destacados y distinguidos, hemos estado en la idea, no solamente porque lo han escrito, sino porque lo hemos comentado en varias mesas de discusión, que realmente la Constitución del 17, semánticamente, materialmente, no es una nueva Constitución. Es una Constitución reformada de la del 57 para pasar los problemas que generaba el entonces artículo 128 de la Constitución del 57, que era fundamentalmente la jerarquización y la validez que debía de permanecer según este artículo. Quien ha dado esta explicación de manera maravillosa y precisa es Felipe Tena Ramírez. Entonces, se va a convocar en próximas fechas a través de una iniciativa popular para que un determinado grupo de ciudadanos se adhieran a esta iniciativa y se le pida al Congreso, con la modificación de algunas disposiciones constitucionales, que se convoque un Congreso Constituyente y se haga una nueva Constitución de cero. Simplemente advierto lo que sucede en el derecho comparado. Las transiciones exitosas a la democracia terminan con nuevas constituciones, producto de que hay un Estado previo que era una negación del Estado constitucional. Entonces hay una lógica institucional consecuente. Me refiero al caso de todos los países de Europa del Este, eran estados totalitarios, transitan a la democracia y tienen un instrumento de por medio que les habilita la operación institucional de un sistema democrático. Bravo. Algunos casos exitosos, me gusta la Constitución de Polonia. Algunos casos exitosos de estas transiciones, creo que uno paradigmático, pero diferente en condiciones y circunstancias, es el caso español. Transitan de una dictadura a una democracia en 1977-1978. Hay un nuevo Congreso Constituyente. Y una que a mí me gusta muchísimo, es de las constituciones que más me gustan, en su condición y circunstancia, en términos aristotélicos, es 1959, Quinta República, Francia. Hay un tránsito de la Cuarta a la Quinta República, y hay una nueva constitución, la que ha dado estabilidad y la que logró conjuntar funcionalidad institucional con pluralidad y generar un sistema dual. Los autores exquisitos en el tema le llaman diarquía, en donde hay también un proceso que llaman cohabitación. Me parece que no es la condición de México, me parece que es complicado convocar un Congreso Constituyente y partir de cero y crear una nueva Constitución. Hay un tercer grupo, y este tercer grupo, en la universidad están sus máximos exponentes porque hicieron el trabajo, no de generar la expectativa o la especulación. Escribieron un texto que llaman reordenado y compactado de la Constitución del 17, producto de que la Constitución vigente que tenemos al día de hoy
aumentó 3 veces más. De 22,000 palabras, que fue el texto originalmente escrito, hoy tiene 66,000 palabras, un engrosamiento. Se crearon cerca de 696 reformas de 2017 a la fecha. Cuando más reformas ha habido fue en la administración del presidente Calderón, pero esta tendencia de generar mucho más procesos de reforma viene desde la administración de Luis Echeverría desde los 70s al presente. La Constitución del 17 ha cambiado el porcentaje total 81%. De los 136 artículos, 110 artículos han sido reformados. En otras palabras, si hoy tuviéramos la capacidad, con una varita mágica, de regresar no el espíritu, sino material y físicamente a todos nuestros padres constituyentes de la Revolución y al jefe del ejército constitucionalista, dirían, ¿qué es esto? Nosotros dejamos este legado y ustedes lo han ensanchado a tal magnitud que muchas disposiciones nada tienen que ver con la Constitución, porque son disposiciones o que deben de ser del orden legal y en algunos casos reglamentario, que tiene que ver los minutos de radio y televisión que se deben disponer para los partidos políticos cuando hablamos de una Constitución y cuando debemos de ser respetuosos del instrumento jerarquizado más importante y relevante que tiene como propósito fundamental la distribución limitada del ejercicio del poder público con el reconocimiento de derechos sustantivos. Eso puede ir un reglamento. Como sea, aquí tenemos un ejercicio que nos presenta el doctor Valadez, el doctor Héctor Fix-Fierro, el doctor Pedro Salazar Ugarte, el doctor José María Serna y otros destacados colegas, en donde hacen un ejercicio que compactan, que retroalimentan y reorganizan a la Constitución. Quiero confesar lo que me gusta mucho. Toda la parte dogmática, o lo que a nosotros nos educaron con la idea de que es la parte dogmática, yo le llamo la parte de principios, la integran en aspectos no normativos, lo cual ayuda mucho a los intérpretes de la Constitución, para que simplemente se establezca, hay principios, pero también hay disposiciones que tienen que ver con aspectos formales y de procedimiento. Algo que también me gusta mucho de este ejercicio que nos presenta el doctor Valadez y colegas es un preámbulo. Un preámbulo que deja fuera del texto constitucional técnicamente aquellas disposiciones en las que se justifican que somos una república federal, democrática, laica, etc. De tal manera que tenemos un ejercicio en donde hay una relectura de los alcances de la Constitución y muy importante, los temas sensibles del 17 quedan intocados. Los temas sensibles que se han incorporado a la Constitución no son modificados. Me imagino que con una gran sensibilidad para no generar lo que se repitió larga y arduamente durante el 19 y el 20, que las constituciones, en el caso mexicano, generaron rupturas y revoluciones. Y aquí con una gran sensibilidad invitan a la integración a través de un nuevo texto reordenado y compactado. Finalmente hay un cuarto grupo, también de académicos y también de políticos, que dicen mantengamos a la Constitución como está, demos una tregua y no generemos reforma alguna. Esperemos a que den resultados las reformas que se han ido integrando y esperemos a que esto dé un resultado. No tengamos ya ninguna inquietud por generar cambio alguno. Estos son, en el panorama de lo que yo he estudiado y he analizado, los principales grupos que están generando reflexiones en torno a la Constitución del 17. Pero qué mejor oportunidad que escuchar de propia voz de uno de los autores o la pluma que generó esta reflexión inicial con esta idea original, en voz del doctor Diego Valadez, por lo cual le doy la más cordial bienvenida con el respeto y admiración de siempre. Muchas gracias. Realmente queda muy poco que decir después de esta brillante síntesis constitucional que nos ha hecho el doctor Jorge Islas. Muchas gracias, doctor Islas, por esa brillante exposición. Muchas gracias, sobre todo, por darme la oportunidad de estar aquí en mi facultad ante mis maestros, colegas y alumnos.
Señor secretario general, lo saludo con todo el afecto y el respeto que usted sabe tengo por usted. Saludo también al señor secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Saludo a mis colegas y amigos y maestros y a los estudiantes, a los siempre brillantes estudiantes de esta maravillosa facultad nuestra. No puedo iniciar estas palabras referidas a la Constitución de 1917 y a su inminente centenario como Constitución, aunque ya estamos en el centenario del Congreso Constituyente, sin subrayar que es un privilegio para México, para la universidad, para la facultad en particular, y muy específicamente para todos nosotros, como sus colegas, compañeros, discípulos, de contar con la presencia de don Jorge Mario Magallón, hijo de un constituyente, y por otra parte, subrayo, constituyente de mi propia tierra, de Mazatlán. Don Andrés Magallón fue representante por Mazatlán en el Congreso Constituyente y, bueno, tengo que decirlo ya todo completo, su suplente fue un tío abuelo mío, José Valadez. De manera que es una gran emoción tenerlo aquí, querido maestro. Yo comencé en esta facultad. Y gracias a doña Guillermina, a su esposa, que nos acompaña también, sabe cuánto la quiero, la queremos todos. Bueno, para los jóvenes estudiantes quiero decir que mi primera función en la universidad fue ser ayudante de cátedra de don Jorge Mario Magallón en Derecho Civil. Comencé como civilista y luego ya derivé hacia el constitucionalismo. Pero eso es parte de lo que a todos nos ocurre y muchos de ustedes, si no es que casi todos, van a poder experimentar esa evolución en la decantación progresiva de su propio desarrollo y de su propia sedimentación de la vocación que les inspira. Quiero comenzar por hacer una referencia al 5 de febrero, porque es un tema polémico. Durante el proceso que siempre acompaña a nuestro sistema presidencial, sea en la hegemonía o no de partido, pero siempre se tiende a buscar o a practicar una cierta forma de cortesanía política. Y durante el periodo sexenal anterior se estableció como una especie de verdad histórica que el 5 de febrero había sido elegido tanto en 1857 cuanto en 1917 para celebrar a San Felipe de Jesús. Ya se pueden ustedes imaginar a quién iba dirigida esa especie de loa histórica hace 6 años. No hay tal. Nuestros constituyentes en 57 eran en su mayoría católicos. Vaya, solo había uno, el nigromante, que se identificó como ateo. Pero todos eran en su mayoría, y por eso establecieron una constitución secular, eran laicistas. Y no tiene nada que ver la celebración del 5 de febrero con el santo al que en la Iglesia Católica está destinada esa fecha. Si hubiera sido el 4, habrían dicho que era el santo del 4, y si hubiera sido el 6, hubieran dicho que era el santo del 6. No sé cuáles hayan sido los onomásticos del 4 o del 6 de febrero o de ninguna otra fecha, pero se habría buscado esa justificación. No hay tal. Simplemente, el Congreso Constituyente se instaló el 17 de febrero de 1856 y se estableció que dispondría de un año para concluir sus labores. Como el tiempo iba avanzando y no avanzaba en la misma medida la Constitución, en noviembre de 56, el entonces constituyente Melchor Ocampo urgió a la Asamblea para que acelerara el ritmo de la elaboración del texto, que quedó concluido el 31 de enero de 57. Se decidió
publicarlo a la brevedad, porque había en ese momento procesos de sublevación en diferentes lugares del país, algunos tan cerca como Puebla, otros Jalisco, otros Zacatecas. Y la forma de contender con esos procesos de descomposición de la comunidad nacional era aglutinando a todo el país en torno a una constitución. Y por eso se decidió la publicación de inmediato. Se produjo la convocatoria a que el presidente de la República asistiera a la ceremonia solemne de promulgación de la Constitución, y por términos de protocolo transcurrieron otros 2 días y por eso fue el 5 de febrero. En el caso de nuestra Constitución vigente, terminó también la discusión el 31 de enero de 1917, y ahí sí se acordó que como homenaje a la Constitución del 57 se dejaran transcurrir los siguientes 5 días para que coincidiera la fecha de promulgación con la de la Constitución, que por cierto se denominaba Constitución reformada. Si ustedes ven el epígrafe de nuestro texto, verán que dice Constitución que reforma la Constitución de 1857. Y aunque es en rigor una Constitución enteramente nueva, en el orden normativo, en el orden de su contenido, muchísimas disposiciones que contiene la Constitución de 17 reproducen las de 57, algunas incluso las de 24 y una incluso la de Cádiz de 1812. Pero hay algo que sí es importante con relación a las dos constituciones 57 y 17. No se interrumpió el nomenclador de las legislaturas. De manera que la primera legislatura que viene corriendo hasta la actual es la que se estableció a partir de la Constitución de 1857. Esto es, la legislatura número 1 de nuestro Congreso fue la elegida en 1857 y hoy estamos, ¿en cuál, Armando? En la 60 y... A ver, Raúl, 64. Bueno, pues la 64ª legislatura, que es la vigente, viene corriendo a partir de la primera legislatura en 1857. De manera que ustedes pueden ver, hay una continuidad institucional. Esto lo señalo a propósito de lo que decía el maestro, nuestro maestro, el doctor Jorge Islas, en cuanto a que hay una tendencia a que pueda nuestra Constitución ser reemplazada por otra. Este es un ejercicio lícito, el de plantear el reemplazo de la Constitución. Lo que muy bien señala el doctor Islas es si es también un ejercicio necesario o indispensable. El doctor Pedro Salazar, que ahora nos acompaña y a quien también escucharemos más adelante, y si no tiene inconveniente, este lugar está vacío a reserva de que luego se adicione uno más. Y yo y muchos otros colegas hemos hecho un ejercicio muy sencillo con relación a quienes legítimamente plantean una nueva Constitución, y es decirles qué debe contener esa Constitución según ustedes, y a continuación examinar si los planteamientos que se hacen con relación a una nueva Constitución no cabrían dentro de la actual Constitución. Máxime que no son pocas las tentaciones que están presentes en el país en cuanto a derogar muchos de los principios por los cuales el constitucionalismo mexicano se ha caracterizado como de avanzada. Por ejemplo, el laicismo que contiene nuestra Constitución y que se comenzó a perfilar desde la Constitución de 57 y que se consolidó con la incorporación de las leyes de reforma a la propia Constitución, y las características, y voy a mencionar solamente un par de ejemplos porque los maestros lo saben mucho mejor que yo, pero me estoy en este caso no ignorando ni pasando por alto la presencia que tanto nos enorgullece a quienes estamos en este acto y particularmente a mí
de los queridos colegas maestros, sino a los jóvenes estudiantes. Hay un principio muy importante en el artículo 27 que es el concepto de propiedad, y es un concepto estrictamente positivista en cuanto a que la Constitución establece que la propiedad es un derecho otorgado por el Estado a los particulares porque la propiedad originaria corresponde a la nación. El concepto prevaleciente todavía en la Constitución de 57 era exactamente el inverso. La propiedad resultaba el reconocimiento que el Estado hacía de una realidad jurídica superior a la propia Constitución que deriva del orden natural del derecho. De manera que cambia el concepto de propiedad, pero en este momento hay una fuerte corriente en el país que aboga por regresar al concepto de propiedad de 57 y no mantener el de 17. Ahora bien, decía el doctor Islas algo que voy a tomar para conducir esta exposición ante ustedes. Nos decía, el futuro nos alcanzó. Y esto tiene varios sentidos. Uno de ellos es que el futuro está aquí, fundamentalmente el que representan tantos jóvenes estudiantes de esta facultad. Finalmente, a ustedes, jóvenes estudiantes, quiero decirles que así como me ven, me vi. De manera que yo también fui joven y estuve ahí sentado escuchando a los entonces viejos profesores. De manera que simplemente hagan la cuenta de que no pasarán muchos años, pasarán bastante menos de los que ustedes desean o imaginan en este momento, y serán ustedes los que estén de este lado, refiriéndose a otros que habrán ocupado sus lugares y que también estarán construyendo ese nuevo futuro que es incesante en la construcción y desarrollo de nuestro país. Pero bien, voy a la materia concreta. Hacía alusión el doctor Islas a las casi 700 ocasiones en que diferentes preceptos de la Constitución han sido reformados, 696 veces, 227 decretos. Esto tiene ventajas y desventajas. En el orden de las ventajas es que la Constitución se ha actualizado. Si tomamos todas las reformas que se han hecho, digamos los 227 decretos, tengo la convicción de que todos nosotros llegaremos a la conclusión de que en su gran mayoría son aportaciones positivas. Entraríamos en discrepancia y tendríamos elementos de discusión en cuanto a algunas, por ejemplo, las más recientes y muy concretamente la que se refiere, por mencionar el caso, a la materia energética, que sí generó una división en la opinión pública y, por supuesto, en la opinión entre los juristas y entre los estudiantes de Derecho y entre muchos otros sectores del país. Pero dejemos eso por un lado. Veamos simplemente que la mayor parte de las reformas son aceptables y no solo eso, sino que han sido altamente positivas. Solo mencionaré, por dar un ejemplo, la autonomía universitaria, que es un tema que está cercano a nuestro corazón. Mencionaré el voto a la mujer. Aquí en este auditorio está justamente, por lo menos la mitad del auditorio está compuesto por personas de sexo femenino, que antes de 1953 solo podían votar, y eso a partir del año 48, en elecciones municipales, o sea que aquí en la Ciudad de México no habrían podido votar en ningún caso. Y así podemos mencionar muchos otros aspectos: el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda tal como se redefinió, el mal patrimonial, la protección del ambiente, los procesos de desarrollo urbano. No vale la pena hacer el ejercicio de cada una de las diferentes instituciones, incluidas las de la defensa misma del ordenamiento constitucional, porque todos ustedes las conocen. De manera que la Constitución se ha enriquecido significativamente de 1917 a la fecha. Pero ¿qué ha pasado con algunas reformas
que no necesariamente han representado una aportación, que han sido reformas esencialmente de naturaleza semántica. Hasta antes de 1977, la Constitución se reformaba cada ocasión en la que se llevaba a cabo un nuevo censo, simplemente para actualizar con base en el propio censo el número de diputados o el número de personas que podrían elegir un diputado para integrar el Congreso de la Unión. Esa no era una reforma de fondo de la Constitución, sino simplemente era una adecuación de carácter estrictamente demográfico para mantener el Congreso dentro de niveles manejables, porque de no haberse hecho así, habríamos tenido en este momento, o tendríamos en este momento, un Congreso, si tuviéramos la misma base demográfica de 1917, tendríamos un Congreso integrado por 2.000 o más diputados. Me refiero solo a la Cámara de Senadores. Pero el problema que se planteó y al que hacía referencia el maestro Islas en cuanto al contenido altamente reglamentario de la Constitución surge por razones políticas que también son comprensibles. Todas las reformas llevadas a cabo durante el periodo de la hegemonía de partido fueron reformas, y las tenemos perfectamente estudiadas, muy lacónicas, muy breves, técnicamente bien elaboradas. La razón de la elaboración técnica consistía en que todas procedían de una misma fuente, el Ejecutivo, que tenía un buen elenco profesional de abogados, del cual resultaban las propuestas de reforma constitucional. En segundo lugar, se tenía un enorme respeto por la Constitución, porque al faltar en muchos casos la legitimidad de origen, habida cuenta de que los procesos electorales eran todos conducidos y controlados por una sola fuerza política, se procuraba que la legitimidad de origen que faltaba se compensara con la legitimidad de ejercicio. Esto dio un modelo de desarrollo de la Constitución que fue bastante ortodoxo. Pero cuando el Estado mexicano comenzó a modificar por razones propias de la evolución de una comunidad política que demandaba progresivamente mayores niveles de democracia, comenzó a girar en el sentido de acordar las reformas, de discutirlas y de llevar a la Constitución lo que podía considerarse un consenso o un acuerdo político, las reformas se comenzaron a hacer más complejas. Y esto fue muy sensible a partir del año 1977, en el que se produce la gran reforma política que lleva al Congreso de la Unión a fuerzas políticas hasta entonces proscritas, como por ejemplo el Partido Comunista, fundado en 1919. Del 19 al 77 se trató de una fuerza política marginada que se mantenía por lo mismo en condiciones de exclusión política. ¿Y qué hicieron las fuerzas políticas? ¿Qué buscaron las fuerzas políticas? Buscaron que los acuerdos que se celebraron con el gobierno, con el partido hegemónico hasta ese momento, fueran lo más detallado posible, porque de otra manera se exponían a que si eran acuerdos muy genéricos y así quedaban en la Constitución, en el momento en que el propio Estado, que tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y la totalidad en la de senadores, podía cambiar el sentido de ese acuerdo. Y entonces encontramos que entre 1977 y 1997, fecha hasta la cual el partido hegemónico mantuvo la mayoría absoluta para reformar la Constitución en ambas cámaras, las fuerzas políticas de oposición exigieron que entraran a la norma constitucional la letra grande de la Constitución y la letra mediana de la ley y la letra chiquita, perdonen que use estas expresiones tan coloquiales, de los reglamentos. Esto generó ya una inercia. Cuando cambian las cosas a partir del 77, las fuerzas políticas ya no son conscientes de esta operación mecánica que llevaba prácticamente una generación, porque es a lo que equivalen 20 años,
y se siguió en este proceso inercial, que ya no era necesario, pero que no fue advertido, no fue modificado. Y es lo que hemos traído hasta ahora. Y seguimos con esa misma forma de construcción o de deconstrucción de la Constitución, con un fenómeno muy peculiar, compañeras, compañeros, queridos maestros. Entre más abigarrada es la Constitución, entre más detallada es la Constitución, más reforma requiere. Este es un fenómeno de paradoja. Ninguna reforma acaba por ser satisfactoria y definitiva, porque es tan extensa, tan omnicomprensiva, que siempre hay un detalle que le falta o una coma que le sobra y que hace necesaria una ulterior reforma. De manera que hemos llegado a un punto en que la sola inercia de la forma de reformar, perdonen la redundancia, la Constitución, de la forma de construir los artículos de la Constitución llenándolos de detalles, hace que ya no podamos variar esa tendencia, ni la de negociar e incorporarlo todo, ni la de tener que estar reformándolo y adecuándolo todo con una frecuencia cada vez más crecida y creciente. Y llegamos a casos como la última reforma, la que se refiere al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en que realmente la única reforma es a un artículo, al 122. Sin embargo, hubo necesidad de tocar 51 preceptos. ¿Saben por qué? Porque había que cambiar todos los artículos donde se decía Distrito Federal para que dijera Ciudad de México, o donde se hacía referencia a los estados de la federación para que se dijera ahora entidades federativas, en tanto que la Ciudad de México ya ni es Distrito Federal ni es estado, sino es nada más entidad federativa. Entonces, por una razón estrictamente semántica, en vez de cambiar un artículo, el 122, tuvimos que modificar 51 preceptos. Como ustedes pueden ver, esta forma de construir la Constitución hace que la previsión sea de un crecimiento exponencial. No hay forma de que esto cambie. Necesariamente dentro de 10 años no tendremos una Constitución de 66,000 palabras, sino de 80 o 90,000, y así sucesivamente. De manera que no hay más que una opción: un corte al nudo gordiano. Y ese corte es muy sencillo. Es una operación técnico-jurídica para que todos los presentes estamos preparados. Había que decir, vamos a reordenar el texto para poner las cosas en su lugar, porque todas han ido cayendo donde cada vez que se hace una reforma los legisladores consideran que pueden entrar los temas que plantean, y había que hacer un texto consolidado para reducir un poco, no todo lo que se podría ni lo que se necesitaría, pero sí para reducir un poco el follaje de la Constitución y establecer un método de reforma para el futuro. Esta reordenación es indispensable. En este momento, si a sus colegas de estudios de Derecho en una universidad sudamericana o europea les preguntan a qué órgano del poder corresponde la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Fiscalía General de la República o la Procuraduría General de la República, sus maestros les tendrían que calificar bien si ustedes dijeran que la Comisión y la Procuraduría forman parte del Poder Judicial. Claro, con gran extrañeza para ustedes y para sus maestros, pero si ustedes dijeran que la Comisión no forma parte del Poder Judicial o que la Procuraduría no forma parte del Poder Judicial, sus maestros tendrían que reprobarlos, o bien tendrían que reprobar la Constitución de México, cualquiera de las dos opciones, porque lo que la Constitución nos dice es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está en el artículo 102, forma parte del Poder Judicial de la Federación, por lo menos está en el capítulo correspondiente. Bueno, esto había que corregirlo, nada más estoy dando un ejemplo, pero así está llena la Constitución de equívocos. Bien, el solo hecho de poner las cosas en orden ya es un avance. Y el segundo tema, el de fijar ya un método de reforma que consistiera en decir que entre a la Constitución
lo que sea estrictamente indispensable, lo que represente la parte general del acuerdo que las fuerzas políticas tomen, y todo lo demás que forme parte de la letra mediana o pequeña, que se vaya a una ley de desarrollo constitucional. Y allí estamos pensando, y es lo que hemos trabajado también en el Instituto, en darle seguridad a las partes políticas para que esa ley sea aprobada por la misma mayoría calificada en el Congreso que se exige para las reformas constitucionales, aunque ya no tendría que ir a los estados para que los congresos correspondientes también aprobaran esa reforma. Porque si se hiciera así, lo que tendríamos sería 2 constituciones, y esto pues ya no sería cuestión de que reprobaran, como en el ejemplo que yo señalaba hace un momento, a los estudiantes que se equivocaran en un país extranjero que no fuera México, sino que nos reprobaran todos ustedes a nosotros por haber elaborado un proyecto mal formulado, por no dar una salida técnica real. La salida técnica pues es una constitución que tienda a ser cada día más breve, y una ley de desarrollo constitucional donde pueda caber todo aquello que se considere indispensable para la seguridad política de los contrayentes, en este momento las partes que suscriben los procesos de reforma constitucional. Esa ley de desarrollo constitucional puede ser tan dinámica como se quiera, pero lo importante es que no ustedes, que todos van a ser o ya lo son profesionales en derecho, sino todos los ciudadanos, que es para los que está dedicada una Constitución, puedan leer el texto y que el texto tenga estabilidad, porque va a durar más tiempo, y tenga legibilidad, porque será mejor entendido. En tanto que a eso es a lo que hemos buscado llegar, reordenando el texto y condensándolo, como señalaba bien el maestro Islas. Como ustedes pueden ver, este es el proyecto que nosotros hemos presentado. Es posible que tenga modificaciones, es posible que todavía nosotros mismos no hayamos acertado en ciertas claves. Es además comprensible que entre más ojos vean el proyecto, más elementos se encuentren en cuanto a las posibilidades de mejorarlo, pero lo importante es que es un documento emanado de esta universidad y de quienes trabajamos y nos hemos formado en estas aulas. Es un documento con el cual quienes lo hemos elaborado hemos querido contribuir a la estabilidad constitucional de nuestro país, sin descartar que con relación a la Constitución se hagan otros muchos cambios que también son indispensables, pero allí ya ni siquiera los integrantes del equipo redactor de esta modificación estamos de acuerdo. Algunos consideramos que deben hacerse modificaciones A y B, otros C y D, pero eso será tema de otra discusión. Por de pronto lo que hemos querido es no vincular ese cambio necesario en cuanto al método de construcción de la Constitución, en cuanto a la técnica constitucional que debe orientar a nuestra magna obra del 1917, y lo hemos hecho también inspirados por el gran ejemplo que aquellos constituyentes nos dieron, pero no solo por el ejemplo, también por el compromiso que representa ser legatarios de una de las constituciones más importantes del siglo XX. La siguiente etapa, amigas, amigos, les corresponderá a ustedes, jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, porque en ustedes está nuestro futuro. Muchas gracias. Ahora tenemos el agrado de presentar al doctor Pedro Salazar. Le agradecemos mucho su presencia, quien nos hablará también de los retos que implica este nuevo texto reordenado y compactado. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer, por supuesto, al licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles por acompañarnos y
invitarnos el día de hoy para estar con ustedes. Por supuesto, al doctor Jorge Islas, quien ha tenido la iniciativa de este encuentro y la generosidad de involucrarnos para estar con ustedes. Al doctor Diego Valadez, con quien me toca el privilegio de compartir múltiples espacios de reflexión, lo cual siempre es un desafío, porque además después de escucharlo a uno le quedan pocas cosas que decir. Y por supuesto al doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pero quiero hacer una mención especial a los colegas, profesores, profesoras de esta Facultad de Derecho que nos acompañan el día de hoy, que tienen la generosidad de compartir un espacio de su tiempo con nosotros, y por supuesto a ustedes, a las estudiantes y a los estudiantes de esta Facultad de Derecho, que son la razón de ser de los esfuerzos académicos de todos nosotros y de los esfuerzos académicos de la universidad. Es en verdad, digamos, serán unas notas al margen lo que puedo decir después de la magnífica exposición del doctor Diego Valadez. Lo primero que diré es algo que está expreso e implícito en lo que él ha dicho, y me disculpo también, porque por no poder llegar a tiempo, por razones vinculadas con mi cargo de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, no pude escuchar al doctor Jorge Islas y corro el riesgo de repetir algo que él haya dicho. Pero lo primero que diré es, las constituciones, lo sabemos todos los que nos dedicamos a estos temas, son sin duda instrumentos jurídicos con una vocación normativa vinculatoria, pero también son pactos políticos. Si uno piensa en constituciones como la nuestra, en 1917, que fue el resultado de un gran movimiento político y de la decisión estratégica de institucionalizar la lucha por el poder y la administración del poder mismo, pues nos daremos cuenta que detrás del documento constitucional hay un sustrato político ineludible. Lo mismo vale, por ejemplo, para constituciones como la española de 1978, que fue producto también de un proceso de crisis política por la muerte del dictador y de un compromiso social con lo que sería la transición a la democracia en ese país. La Constitución de 1978, que además es una constitución votada en las calles por la mayoría de la población, es claramente un documento que busca ser un instrumental jurídico para construir el futuro, pero que tiene una valencia política indiscutible. Colombia, 1991, el movimiento de la séptima papeleta, en un contexto y en una coyuntura de fuerte crisis política y de violencia social, se convierte también la ruta de la reconstitucionalización en la alternativa necesaria para poder sortear un momento particularmente complejo. Y podría seguir mencionando el caso de la reconstitucionalización, que no fue exactamente una nueva constitución, en Argentina en 1994, o los casos más recientes y más polémicos de Venezuela en 1999, de Ecuador en 2008 o de Bolivia en 2009. En todos esos casos, crisis políticas causadas por distintos fenómenos fueron, digamos, el disparador, el motivo, la causa del proceso reconstituyente. Digo esto porque tengo la impresión de que a pesar de los muchos problemas indiscutibles y muy serios que vive nuestro país en 2016 y que tenemos que enfrentar y que tenemos que lidiar y que tenemos que superar como generación en los próximos años, desde mi punto de vista, que es un punto de vista discutible como todos, no existe una coyuntura y un contexto político que genere las condiciones necesarias y suficientes para motivar un proceso reconstituyente. Esa es la respuesta que suelo dar a los colegas, incluso de nuestro instituto, que con mucha sagacidad, mucha inteligencia y mucho compromiso cívico promueven la creación de una nueva constitución. Parece circular lo que voy a decir, pero lo digo con convicción. Hay veces que las circunstancias y las condiciones solo se dan cuando se dan. Y me parece que en este contexto y en esta coyuntura no enfrentamos una coyuntura de ese tipo. Entonces, el desafío que tenemos como generación es encontrar una respuesta distinta a los problemas que enfrenta nuestro constitucionalismo y nuestra constitucionalidad. Ese es el punto de partida, digamos, en sentido amplio, de la estrategia que hemos propuesto, que además quiero decirlo de inmediato, no colisiona
no se contradice, no disputa con la idea de la nueva Constitución. Simplemente constituye una propuesta alternativa que incluso, me parece, de llevarse a cabo, nos permitiría tener con mayor claridad la posibilidad de valorar la Constitución que tenemos en todos sus méritos y en todos sus defectos. Porque el resultado del ejercicio que llevamos a cabo permite leer la Constitución de una manera diferente y paradójicamente es la misma Constitución. A mí me gusta decir que es una especie de nueva vieja Constitución. Y ahora me referiré a ello en los próximos minutos. Bueno, dicho esto, tenemos una Constitución, además, la de 1917, lo ha dicho con toda claridad el doctor Diego Valadez, ha sido una Constitución funcional. Es decir, reforma tras reforma es una confirmación de que hemos logrado canalizar la disputa política a través de las instituciones jurídicas. Y eso es una buena noticia. En buena medida es lo que ayuda a explicar por qué no existen las condiciones que permitieran desencadenar un proceso reconstituyente. Los mexicanos, las mexicanas, hemos logrado construir una institucionalidad perfectible, una institucionalidad polémica, pero una institucionalidad relativamente sólida. Y esa institucionalidad es la que tenemos hoy y es la que nos ha permitido seguir usando a la Constitución como instrumento para transformar y para modelar y para encauzar la realidad política. Bueno, ese hecho, que como decía el doctor Valadez, es venturoso, ha tenido consecuencias muy nocivas desde el punto de vista técnico, de la técnica constitucional. Aquí estamos entre abogadas y abogados y entendemos qué es eso. Es decir, un texto para ser legible, accesible, debe de ser claro, debe de estar ordenado, debe de ser idealmente estable en el tiempo. Y nuestra Constitución ya hoy no tiene esas características. Eso tiene implicaciones y consecuencias prácticas, no es una cuestión meramente de estética. No es que veamos a la Constitución y digamos, bueno, esto como que está muy desordenado, la deberían de rehacer porque no nos gusta metodológicamente y porque nos gustaría tener un texto más bonito. No, esa no es la razón. No son consideraciones de índole estético, son de índole jurídico y técnico. Cuando las constituciones son tan complejas como la nuestra, es muy difícil conocerlas. Yo aquí en la Facultad de Derecho, que enseño distintas materias, en algunos cursos provoco a los estudiantes a que me expliquen el artículo 28 de la Constitución. Y ya con eso les digo, usted aprueba el curso. Bromeo, y es cierto que hasta hoy no ha aparecido el vivo, pero un día va a aparecer que alce la mano y me diga, explíquenoslos usted. Y entonces me va a poner en complicación. Lo voy a hacer, pues a eso me dedico, pero va a ser complejo, ¿Qué quiero decir? Cuando necesitamos de un intérprete para conocer el texto constitucional, algo está mal, porque el texto nos queda muy lejos. Nosotros somos los destinatarios de la Constitución y requerimos una especie de sacerdote que nos ayude a entenderla, un especialista que nos ayude a comprender lo que dice el texto, que es de todos y que debe ser de todos. Héctor Fix-Fierro, el líder en este proyecto junto con Diego Valadez, suele citar a Peter Haberle con una idea que es muy bonita. Dice, la Constitución es la única norma que es de todos. Ojalá ninguno de nosotros tendremos nada que ver con el derecho penal, al menos de que se quieran dedicar a esa rama del derecho. Probablemente no tendremos que ver con el derecho energético o el de telecomunicaciones, pero en tantos ciudadanos, día a día, tenemos de muchas maneras que ver con el derecho constitucional. Y en ese sentido deberíamos conocer la Constitución y deberíamos de poder hacerlo de primera mano sin tener que pasar, que venturosamente ustedes están pasando, por la universidad. Porque el punto es que la Constitución debe ser de ustedes, pero también de todos aquellos familiares, conocidos y amigos que tienen, que se han dedicado y han decidido dedicarse a otras tareas. Bueno, esto tiene otra dimensión práctica. No solamente inhibe la construcción de una cultura constitucional, sino que además convierte a la Constitución en patrimonio de los intérpretes, de los expertos. Si la Constitución es oscura, cualquier cosa cabe en su contenido. Y quien nos va a decir cuál es el contenido último de la Constitución es el juez constitucional. Es decir, trasladamos la interpretación y la definición de los contenidos constitucionales a la sede jurisdiccional. Y creo que debemos rescatar a la Constitución de esa tendencia y de ahí esta ruta, que vuelvo a decirlo, no es la de una nueva Constitución, no es tampoco
la de la Constitución que nos gustaría al doctor Diego Valadez, al doctor Fix Fierro, al doctor Francisco Ibarra y a mí. No escribimos la Constitución ideal, no le cambiamos contenido. A mí hay normas que no me gustan de la Constitución. Por un ejemplo, todas las normas que dan un trato discriminatorio a los extranjeros, a mí no me gustan. A mí. Yo soy un universalista que creo en la igualdad en derechos, etc. Pero, mientras sea en Constitución, en el ejercicio que nosotros llevamos a cabo, no las alteramos. Nuestra regla fue no meter contenidos, no sustraer contenidos para poder hacer un ejercicio técnico que nos permitiera garantizar a los lectores que se trata de la misma Constitución y que por lo mismo se respetan los contenidos normativos y los pactos políticos que sustentan esos contenidos normativos. En nuestro sitio de internet diseñado para mostrar que las invito a conocerlo, que también los invito a pedir el libro, Quien quiera acérquese al instituto, diga que el director lo dijo y que les den el libro y se los dan, porque los libros son para eso y sobre todo un estudio de esta naturaleza. Dicho esto, si lo quieren conocer en la página de internet, es particularmente atractivo, creo, el sistema que organizamos, porque uno con el cursor puede ir colocándose en cualquiera de los artículos de la Constitución vigente hoy en 2016 y te indica de una manera muy gráfica, con un diseño de colores muy visual, a dónde proponemos enviar los distintos párrafos en el resto del texto o en la Ley de Desarrollo Constitucional. De esta forma, quisimos desarmar a los desconfiados, a los que dijeran, bueno, y a ver, ¿qué le hicieron a esta norma? Para mí que esto lo desaparecieron, no me queda claro que esté todo. Bueno, encontramos este diseño que permite confirmar que todas las normas que ahí están ya estaban en la Constitución y que todas las normas son únicamente esas y no hay otras que hayamos agregado. Bueno, ese ejercicio yo creo que tiene la enorme virtud de ofrecernos un texto constitucional más legible, más accesible y también más ligero. Porque con la Ley de Desarrollo Constitucional, que como decía el doctor Diego Valadez, debe tener la misma jerarquía de la Constitución, porque de otra manera romperíamos la intención de los actores políticos que quieren que esas normas sean de la máxima garantía. Lo digo en términos de boga en estos días, debe ser parte del bloque de constitucionalidad. Bueno, con esa ley, en nuestro ejercicio, que también lo decía Diego, es perfectible, logramos descargarle el 30% de contenido a la Constitución. Es decir, llevamos todo lo reglamentario para allá. Y eso no es poco. Piensen en un dato y digo dos cosas más. El artículo 41 de la Constitución en 1917 tenía 63 palabras. Hoy tiene más de 4,000. Dentro de esas palabras están las reglas que establecen la distribución de los minutos y los segundos para los partidos políticos y candidatos durante los procesos electorales. Bueno, es un exceso reglamentario. Todo ese tipo de normas proponemos enviarla a la Ley de Desarrollo Constitucional. Vuelvo a decirlo, les conservamos su jerarquía, pero los enviamos a una ley que complementa a la Constitución y que permite dejar en la Constitución las normas, digamos, principales. El presidente Peña Nieto, la semana pasada, el viernes pasado, en la ceremonia en Querétaro de aniversario 99 de la Constitución, dijo que de cara al próximo año, él tiene en mente 3 cuestiones. Una ceremonia republicana, lo cual yo celebro, porque quiere decir, y espero que así sea, una ceremonia sin dispendios, sin excesos económicos, ¿está bien? Luego dijo la publicación de una serie de obras conmemorativas. Me parece bien, nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y seguramente aquí en la facultad hemos emprendido una parte importante de esas obras conmemorativas que editaremos en ese año. Y en tercer lugar dijo, y la inauguración de una serie de obras públicas dedicadas a la Constitución. Sinceramente, me parece que es una mala manera de honrar a la Constitución en su centenario. Me parece que nuestra Constitución merece celebrar su centenario con una, al menos, digamos, mejora y revisión integral de su contenido que le permita a la Constitución de 1917, en 2017, tener otros muchos años de vigencia. Máxime, porque ese mismo día, el 5 de febrero de 2017, y ya lo anunció,
y tiene todo para hacerlo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México va a promulgar la Constitución, nueva Constitución de la Ciudad de México. Con lo cual, además yo le deseo mucho éxito a ese proyecto, me parece que hay que apostar porque salga bien, pero no desearía yo que la Constitución nueva de la Ciudad de México opacara y desplazara a nuestra Constitución Nacional de 1917 el día de su aniversario. Entonces, ojalá, y este es un deseo desde la academia, nosotros lo único que podemos hacer es proponer ideas, como me gusta decir, técnicamente sólidas, políticamente imparciales y socialmente útiles para el debate público y ojalá para activar decisiones institucionales. Muchas gracias y de nuevo muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al doctor Pedro Salazar. También perdón por la omisión, pero debo también destacar, el doctor Salazar fue recientemente convocado al equipo de redactores de la nueva Constitución del Distrito Federal, así es que una autoridad del tema. Ahora tengo el gusto de presentar al licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general de esta facultad, quien nos dará un mensaje final y conclusivo de esta mesa redonda. Señor secretario, muchas gracias. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a personajes que admiro y respeto por su calidad. Don Diego Valadez, que como ven ustedes es un hombre con una capacidad y una trayectoria extraordinaria. Pero siempre le he dicho, una de sus grandes virtudes, su sencillez. Gracias, Diego, por acompañarnos. Pedro Salazar, un joven talentoso, ¿sí? Un artista de nuestra TV UNAM, ¿sí? Extraordinarios programas, en el cual ha desarrollado una serie de aspectos de suma importancia para nuestra institución. Saludo al doctor Ibarra, que siempre nos acompaña también y que desde el instituto mantiene una vinculación con esta facultad que hace que los abogados seamos más sólidos. Saludo a Jorge Islas, mi querido amigo, inquieto, y que hoy concreta una idea que platicamos hace algún tiempo. Lo celebro, Jorge, porque esto es lo que requiere esta facultad, el impulso que deben tener todos y cada uno de sus integrantes. Saludo a los maestros de esta facultad, con especial cariño, y lo tengo que mencionar, a mi querido amigo y tutor Jorge Mario Magallón. Don Jorge Mario, quiero comentarlo porque esta universidad es de gentes normales, vamos, humanos que hemos vivido situaciones muy especiales. Jorge Mario fue mi tutor cuando yo era un niño. Por circunstancia de la historia, del destino, él era un joven abogado, mi padre falleció y fue necesario seguir una sucesión en la cual lo designaron como mi tutor por ser yo menor. Con el tiempo lo conocí, me acerqué porque yo lo quería conocer, de niño no lo conocí, y hemos mantenido una relación de amistad extraordinaria, y es un hombre admirable con una fortaleza muy especial. Creo que lo único que ya no hace es jugar tenis, porque iba los domingos a jugar tenis y a correr, pero con un vigor muy, muy especial. Yo quiero referir brevemente un aspecto fundamental. El maestro Pedro Salazar ya lo dijo, pero esta es una serie de ideas de grandes personajes talentosos sin ninguna ambición política más que la de aportar esas ideas que invitan a ¿qué? Al debate.
Y este debate se puede llevar a cabo en esta facultad que orgullosamente denominamos la Casa de la Libertad, donde la expresión de ideas es bienvenida. La única exigencia es que ésta se haga con responsabilidad y con respeto para todos y cada uno de los universitarios. Yo los felicito, les agradezco mucho su presencia. Esta es su casa, ya lo saben. Y quiero decirles que con este evento damos inicio a una serie de conferencias que van a concluir, pero que para el efecto la señora directora de la facultad, María Leoba Castañeda Rivas, va a emitir un acuerdo en el cual se crea una comisión para efecto de que este trabajo sea algo viable y posible. Y que no solo, como lo dijo Diego, sean conferencias o trabajos, sino existan conclusiones y propuestas sólidas de gente técnica, estudiosa, preparada y muy mexicanos, con un gran compromiso social, porque es a lo que nos debemos, a la sociedad que nos mantiene firmes en esta condición. Este acuerdo saldrá y ahora sí, arrancamos y ya no nos paran a trabajar, a desarrollar, pero coincido mucho con el doctor Diego Valadez de que la gran capacidad de nuestros talentosos alumnos es la fuerza que nos ayudará a concluir este proyecto, que seguramente concluirá con una propuesta concreta que deba ser mandada al Congreso de la Unión para que sea tomada en consideración. Gracias por su asistencia a todos y felicidades y gracias a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos pronto.